Bueno, hoy tenemos la clase de límites infinitos al infinito para cerrar ya con estos ejercicios el contenido concerniente a esta parte. Comencemos. Como había dicho en un principio, vamos a estudiar los límites infinitos al infinito. Cabe destacar que si nosotros tenemos que estudiar esta parte de los límites, lo primero que vamos a considerar es la notación con la cual nosotros vamos a trabajar. Indudablemente que si yo estoy en una recta real y yo comienzo a ubicar para los valores que están a la derecha, es decir, los x que son mayores que 0, yo puedo ubicar en la recta real el número 1, el número 2, el número 3, y así punto suspensivo hasta llegar a la parte de más infinito. Haciendo lo propio para el lado izquierdo, con los valores de x que son menores que 0, yo puedo ubicar el menos 1, puedo ubicar el menos 2, puedo ubicar el menos 3, y así sucesivamente hasta que nos vamos a menos infinito. Indudablemente que del centro para acá van a estar acoplados todos los números positivos, y del centro para acá están definidos los números negativos. Recuerden que estamos estudiando en la recta real. ¿Esto se hace con qué finalidad? Con la finalidad de poder encontrar o escribir la notación de los límites infinitos al infinito. Supongamos que yo hago de que el límite lo voy a hacer tender a más infinito de una función f de x. Indudablemente que la notación para este lado me puede dar como resultado más infinito. Pero no solo se puede presentar, en todo caso, esta respuesta de más infinito. Se puede presentar también el caso de que yo le aplique a esto límite a la función, pero cuando x tiende a más infinito, me da el resultado menos infinito. Otra forma de poder establecer la notación de límites infinitos al infinito es cuando yo tengo el límite y se lo voy a aplicar a menos infinito de una función f de x. He de saber de que esta función f de x que está aquí no necesariamente es la misma. El resultado de esto también me puede dar más infinito, o la otra opción, que es la última parte de lo que puede presentarse aquí, es cuando x tiende a menos infinito de una función f de x y me da como resultado menos infinito. ¿Esto se hace con qué finalidad? Con la finalidad de que si, por ejemplo, nosotros tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de x, como x está siendo muy grande, el valor de x, que es la función acá, va a ser muy grande. Punto y coma. E indudablemente, si yo hago lo propio, pero ahora con menos infinito en x, esto se va a menos de x. Es decir, que esta función x, cuando x tiende a más infinito, me da más infinito. Y esta función x, cuando x tiende a menos infinito, me da menos infinito. Pero no siempre es así, porque eso va a depender de la forma o la función o la estructura que yo esté estudiando como función. Entonces puede presentarse el caso que yo tenga el límite cuando x tiende a más infinito de x elevado al cuadrado. Como aquí está considerando los valores positivos al cuadrado, indudablemente que esto me da más infinito. Ahora,
Si yo voy a estudiar el caso, cuando x se va a menos infinito con todos los valores que están a la izquierda del cero, cuando yo tengo esta función cuadrática, eso me sigue dando más infinito. Y eso se puede ver descrito claramente en la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado, que es una parábola. ¿Ok? Ahora, supongamos que yo cambio esa función y yo voy a trabajar con la función cúbica f de x cuando x tiende a más infinito, pero esta vez el f de x, x cubo. Esto va a tomar valores positivos, se va a mover a más infinito, y esto me va a dar como resultado a mí más infinito. Pero, si yo tomo el límite, cuando x tiende a menos infinito, de la misma función x al cubo, esto me va a dar menos infinito. Una forma de poder visualizar esta parte que está acá es si nosotros nos apoyamos en un gráfico de GeoGebra. Hagámoslo entonces. Ya compartiendo un gráfico de GeoGebra, en la entrada algebraica vamos a colocar la función x elevado a la 3. Si ustedes visualizan en la entrada gráfica, esta línea verde que está aquí, o esta curva verde que está aquí, va a ser para nosotros la función. Y aquí tenemos la función, x elevado al cubo. Ahora, si yo considero un punto y lo coloco aquí, y a ese punto yo le reconfiguro y le digo que me dé nombre y valor, es porque indudablemente, observen acá, la primera coordenada es x y la segunda coordenada es y. ¿Qué indica esto? Que a medida que yo voy subiendo el punto es porque va aumentando el valor x que va más infinito. Y la imagen de la función me está dando 1.73, 2.02, que también va aumentando. ¿Qué indica esto? Que cuando yo estoy trabajando de esta parte, que yo puedo decir que x está tendiendo a más infinito, es porque la imagen de la función me está dando más infinito. Ahora, si este punto que yo tengo acá, en vez de subir, yo ahora lo bajo, observen que las coordenadas van cambiando. La del eje X va aumentando, miren, 1, después acá menos 2 y así sucesivamente, pero la del eje Y, fíjense, también va aumentando, pero en el sentido negativo. ¿Qué indica esto en el gráfico? Que indudablemente que cuando x está tendiendo a menos infinito, es decir, para los x que son menores que 0, la imagen de la función me está dando menos infinito. Una forma de nosotros poder verificar esto es aplicando el límite. Vamos a utilizar el comando o la instrucción límite en GeoGebra. Observen que aparece el límite. En el cintillo azul voy a escribir la función que está descrita, que es el f de x, le colocamos la variable, y en el valor numérico le voy a colocar más infinito. Voy a colocar INF, que es la forma en que reconoce GeoGebra el infinito. Le doy Enter. Fíjense que aquí me aparece que es infinito positivo. Ahora, nuevamente, yo estoy aquí, vuelvo a escribir la instrucción límite, copio función, en la función voy a copiar la función que tengo descrita, la que está declarada arriba, y en el cintillo azulito voy a colocar menos infinito, que es como lo reconoce. Me pongo fuera del paréntesis, les doy Enter, y pueden observar ustedes claramente aquí que el resultado de esto me está dando menos infinito. Volvamos nuevamente a la hoja donde nosotros estamos trabajando las operaciones algebraicas de esto. Supongamos que yo ahora quiero estudiar
otra función que no sea polinómica. Y yo vuelvo a colocar aquí ejemplo. Y yo voy a estudiar ahora el límite cuando x tiende a más infinito de e elevado a la x. Recuerden ustedes que e es el número de Euler que vale 2,7 puntos suspensivos. No es periódico porque es un número trascendente e indudablemente el número e pertenece a los reales. Si yo veo esto, como esto es un valor positivo y x está tendiendo a un valor muy grande, el resultado de esto indudablemente que va a ser más infinito. Ahora, tomemos otra hoja y estudiemos ese mismo límite de la misma función y a la x, pero cuando x tiende a menos infinito. No vamos a hacer el gráfico y vamos a ver si algebraicamente lo podemos determinar. Entonces yo voy preguntando. Si yo tengo la función f de x que es igual a e a la x, y yo voy a sustituir valores que son menores que 0, es porque son los valores negativos, es decir, los x que tienden a menos infinito. Entonces yo puedo sustituir f evaluado en menos 1 es e a la menos 1 y eso es lo mismo que 1 sobre e. Si hago lo mismo con f de menos 2, eso es e a la menos 2 y eso es 1 sobre e a la 2. Si hago ahora f de menos 3, vamos a hacer el cambio directo y eso es 1 sobre e a la 3. Observemos que el denominador va aumentando, aumenta, mientras que el numerador permanece fijo en 1. Si esto aumenta, yo divido esto entre un número muy grande, es como si yo le dijera a ustedes en la expresión que es como si yo sustituyera 1 partido en e a la infinito. ¿Por qué? Porque estoy considerando valores negativos. Y como esto se hace muy grande, el resultado de esto va a tender a ser 0. Eso lo debemos recordar porque nosotros vimos un teorema que decíamos que cuando yo tenía el límite y x tiende a más infinito y yo tenía 1 sobre x elevado a la r, eso era 0 para todo valor de r que pertenecía a los enteros. Y también en ese teorema, la segunda parte, límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x a la r, también me da 0. Y esas son las consideraciones que yo tengo que tener presentes a la hora de resolver problemas de límites infinitos al infinito. Veamos otras consideraciones. ¿Ok? En estas otras consideraciones yo voy a plantear un ejemplo. Y ese ejemplo va a ser el límite cuando x tiende a más infinito. Y voy a escribir aquí dos valores. Por ejemplo, voy a escribir aquí 3 y aquí voy a escribir 5. Y todo esto lo voy a elevar a la x. Si yo le aplico esto cuando tiende a infinito, yo no sé cuánto me da directamente esto. Porque esto es 3 al infinito, 5 al infinito. Pero si nosotros aplicamos las propiedades de límites, podemos escribir una línea de fracción, perdón, vamos a hacer bien la línea de fracción, y podemos escribir en la parte de arriba del numerador el límite cuando x tiende a más infinito de 3 elevado a la x. Y en la parte del denominador el límite cuando x tiende a más infinito
de 5 elevado a la x. Ahora, si nosotros vamos a calcular esta expresión, que está aquí, 3 elevado a un valor muy grande, hace de que todo este término se haga muy grande. Quiere decir que arriba me va a tender esto a infinito. En la parte de abajo, si nuevamente yo veo aquí 5 elevado a la x y x tiende a infinito, esto también va a tender a infinito. Y cuando yo tengo este tipo de estructura, estoy en presencia de una indeterminación. Y esas indeterminaciones hay que romperlas de alguna forma. Entonces, aquí nosotros vamos a considerar algo. Y yo les voy preguntando. Pregunta. ¿El número 3 es mayor que el número 5? Y ustedes automáticamente pueden responder que no. Ahora yo les pregunto. ¿El número 5 es mayor que el número 3? Automáticamente ustedes me dicen que sí. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué, profesor? Bueno, eso es para que cuando nosotros vamos a hacer un cociente, consideremos lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, el número 2 y lo divido entre el número 2, eso me da 1. Pero si yo tengo el 2 y lo divido entre 3, ya eso no me da 1. Eso me da un decimal, que en todo caso podría ser 0,6 y otros valores más periódicos. Si yo, por ejemplo, en vez de dividir entre 3, yo divido 2 y lo divido, por ejemplo, entre 100, ya el resultado aquí cambia. Porque al dividir 2 entre 10, eso sería lo mismo que escribir 2 por 10 a la menos 2, es decir, 0,02. Y si ustedes ven, este número se está haciendo muy pequeño. ¿Qué indica esto? Que cuando yo le aplico el límite, cuando x tiende a más infinito, de 3 dividido por 5 elevado a la x, el número 5 es más grande que el número 3. Es decir, que cuando x tiende a infinito, 5 al infinito crece más rápido que 3 al infinito. Quiere decir que eso va a tender a ser 0. ¿Por qué? Porque el de abajo es más grande que el de arriba. Voy a anotarlo por acá. 5 al infinito se hace grande más rápido que 3 elevado al infinito. Ustedes dirán, profesor, ¿y no habrá alguna forma de poder nosotros tener como una especie de digamos así, de fórmula que me ayude a trabajar esto de otra manera? Porque así no lo veo. Claro, ustedes pueden argumentar, por ejemplo, supongamos que yo tengo de que B es mayor que A y que B es diferente de 0 y que A y B pertenecen a los reales. Entonces yo puedo escribir un límite que diga límite cuando x tiende a más infinito. Entonces digo A dividido por B elevado al infinito. Si nosotros vemos en esta estructura B es mayor que A, entonces cuando B es mayor que A y B es diferente de 0, ustedes pueden decir que aquí esto da 0. Pero si B es menor que A, B es diferente de 0, AB pertenece a los reales, entonces el límite, cuando x tiende a más infinito de A sobre B a la x, eso va a ser infinito. Entonces aquí tienen una forma y otra forma de podernos ustedes
determinar ciertos límites. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que a mí me está mandando a determinar cuánto vale el límite cuando x tiende a más infinito, y voy a pasar una línea de fracción. En el numerador voy a colocar, por ejemplo, aquí el número 65. Y aquí voy a escribir, por ejemplo, 7 sobre 8 elevado a la x. En la parte de abajo voy a escribir, por ejemplo, 3. Y aquí en esta parte voy a escribir que todo esto le voy a restar, por ejemplo, 1 sobre 3 elevado a la x. Si ustedes pueden ver aquí, yo no puedo saber inmediatamente cuánto me da esto. Pero si yo vengo y le aplico límite a todo, uno tendría que decir, bueno, yo voy a escribir por acá igual, voy a escribir una línea de fracción y voy a escribir los límites respectivos. Como este es el límite de un cociente, yo puedo escribir acá el límite cuando x tiende a más infinito de 65, que es el primer valor, más el límite cuando x tiende a más infinito de este término que está acá, es decir, 7 partido en 8 elevado a la x. En la parte del denominador también digo límite cuando x tiende a más infinito de 3, que es este que está aquí. Ahora escribo menos y digo límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre 3 elevado a la x. Si nosotros aplicamos propiedades, el límite de una constante, porque esto es una constante, es un número, es la constante. Entonces puedo escribir aquí que eso es 65. Luego va un más, escribo más. El límite, cuando x tiende a infinito de este cociente elevado a la x, como este es menor que este, eso me da 0. Por la fórmula que acabamos de ver. El límite de 3, como 3 es una constante, es 3. Después va menos. Y el límite de esto, como ustedes lo pueden ver en esa expresión, también da 0 porque lo acabamos de ver. Quiere decir que finalmente el límite de todo esto, lo voy a escribir por acá, va a ser igual a 65 dividido por 3. Como ya no podemos hacer nada más, este va a ser el valor del límite. ¿Ok? Este va a ser el valor del límite. Veamos. Busquemos ahora otro ejemplo para ver de qué manera lo podemos trabajar. Tomemos otra hoja y continuemos aquí. Vamos a suponer que ahora yo voy a estudiar otro ejemplo. Vamos a hacerlo en negro. Y me están pidiendo que determine cuál es el valor del límite cuando x tiende a más infinito. Entonces voy a escribir acá, por ejemplo, 7 elevado a la x, más 5 cuartos. Y aquí voy a dividir todo esto entre 9 elevado a la x. Indudablemente que si yo aplico lo que nosotros hicimos en la parte de arriba, yo paso acá mi línea de fracción. Es porque en la parte del numerador voy a escribir el límite
cuando x tiende a más infinito de 7 elevado a la x, más el límite cuando x tiende a más infinito de 5 sobre 4. Y abajo, el límite cuando x tiende a más infinito de 9 a la x. Como aquí tengo la base que es 7 y esto tiende a infinito, es porque toda esta expresión va a tender a ser infinito, un valor muy grande. Ahora escribo más. El límite de una constante es la constante. En el denominador colocamos lo que nos da aquí. Pero si x tiende a más infinito, 9 elevado a la infinito, en todo caso me da infinito. Como infinito es un valor muy grande, sumarle un número o restarle un número no hace la diferencia. Queda infinito sobre infinito. Y eso representa para nosotros una indeterminación. Y las indeterminaciones, en todo caso, hay que ver de qué manera se pueden romper. Aquí se puede hacer varias cosas. Uno, es decir, vamos a escoger el término más grande. Entonces, si nosotros observamos acá, yo tengo 7 a la x y 9 a la x. Entre 7 a la x y 9 a la x, el más grande es 9 a la x. Y ustedes dicen, profesor, ¿y 5 sobre 4? Ese no, porque es un número. En cambio, como x se va a hacer muy grande, este va a ser el mayor. Entonces, escogemos este y vamos a dividir todo por ese número 9 a la x. Entonces uno dice, bueno, voy a escribir entonces ahora que esto es igual al límite cuando x tiende a más infinito. En la parte de arriba tengo 7x, entonces yo digo por acá 7 a la x, perdón, sobre 9 a la x. Después tengo más 5 cuartos. Entonces yo puedo escribir aquí más, voy a escribir acá 5 cuartos, todo dividido entre 9 a la x. Todo partido entre, ahora tengo aquí 9 a la x. Es decir que aquí tengo 9 a la x, dividido entre 9 a la x. Esto lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a más infinito. Esta expresión que está aquí la puedo escribir como 7 sobre 9 a la x. Esta expresión la dejo tal cual. Es decir, 5 cuartos dividido entre 9 a la x. Y el denominador yo puedo cancelar y me queda 1. Ahora, nosotros vimos en la parte anterior que si este número es menor que este y este tiende a infinito, es porque todo este término me va a dar 0. Yo tengo ahora aquí un número y tengo 9 a la x. Como 9 a la x está tendiendo a infinito, cualquier número entre infinito hace de que todo esto se haga también 0. Porque un número entre un valor muy grande, porque este tiende a infinito, me da 0. Quiere decir que el resultado final de este lo puedo escribir como 0, que es el que me dio aquí, más 0, que fue el que me dio aquí, y todo dividido en 1. Eso me da como resultado 0 sobre 1, y 0 sobre 1 es 0. Y fíjense que me dio un número, y ya la indeterminación se ha roto. Para hacer algunos estilos de ejercicios de esto,
también hay que tener presente dos puntos. Que las exponenciales crecen más rápido que las polinomiales. Y voy a subrayar exponenciales y polinomiales. Y ustedes dirán, ¿y a qué se refiere eso, profesor? Eso se refiere a que si yo tengo, por ejemplo, e elevado a la x, e elevado a la x siempre va a ser mayor que x. Eso indica que si yo tengo e elevado a la x cuadrado, e elevado a la x cuadrado es mayor que x cuadrado. Las exponenciales son mayores que las polinómicas. ¿Ok? Ya teniendo claro esto, en el próximo video que se les voy a presentar, van a estar resueltos los ejercicios de los diferentes casos de indeterminaciones que voy a resumir acá. Entonces aquí vamos a colocar una especie de resumen de algunas indeterminaciones. En este caso, vamos con el primero. Recuerden que nosotros ya habíamos estudiado indeterminaciones, ¿ok? Que eran de la forma, voy a colocar por acá, recordemos, una indeterminación que es de la forma 0 sobre 0, que ya la habíamos estudiado, e infinito sobre infinito. ¿Ok? Infinito sobre infinito. Estas ya las habíamos estudiado. Ahora yo tengo otro caso aquí, que es cuando me aparece 1 elevado al infinito. Cuando me aparece 1 elevado al infinito, eso es una indeterminación. Y esa indeterminación se rompe con una fórmula. Y esa fórmula se escribe de la siguiente fórmula. Así. Cuando a mí me da 1 al infinito, la indeterminación se rompe diciendo límite. Cuando x tiende a más infinito, ustedes abren un corchete y escriben la función f de x sobre la función g de x y todo eso cerrando el corchete elevado a h de x. Pero esa expresión que está aquí va a ser igual, fíjense bien, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito del número e, que es el número de Euler, elevado a esto que está aquí. Pero cuando se va a elevar a esto que está aquí, toma la siguiente forma. Fíjense. H de x, abren un corchete, que va a multiplicar a f de x dividido entre g de x, y le restan 1. Esa misma expresión que está aquí se puede escribir como la función exponencial. Y la función exponencial, que es equivalente a e a la esto, se escribe exp de exponencial. Abren una llave y van a escribir exactamente lo que está aquí. Es decir, h de x, abren un corchete, f de x dividido en g de x y le restan la unidad.
Y esa es la fórmula que se aplica para resolver ese estilo de ejercicios. ¿Ok? Cuando yo tengo indeterminaciones de esta forma, 1 elevado a la infinito. Hay otro caso. Vamos a colocar por aquí. Otro caso. 2 puntos. El otro caso es cuando a mí me aparece infinito elevado a la 0. ¿Ok? Este es otro caso de indeterminación. ¿Y cómo se rompe ese caso de indeterminación? Se siguen los siguientes pasos. Primero, se aplica logaritmo natural. Para aplicar la propiedad logaritmo natural, tenemos que recordar una propiedad. Y esa propiedad lo que dice es que si yo tengo el logaritmo natural del límite, cuando x tiende, en este caso va a ser infinito, de una función f de x, eso va a ser lo mismo al límite cuando x tiende a infinito. Recuerden que puede ser más infinito o menos infinito del logaritmo de f de x. Observen acá que el logaritmo aquí está afuera, pero después aquí está dentro. Entonces, en el primer paso se aplica esa propiedad. En el segundo paso se aplica exponencial. ¿Cuál exponencial? La que yo tengo acá. ¿Ok? Y se resuelve el problema. Hay otro caso. Y ustedes dirán, profesor, y los ejercicios están en el próximo video. Ahí están bien explicados ejercicios paso por paso. Aquí lo que les estoy dando es simplemente la introducción de cómo vamos a trabajar esto. Hay otro caso que lo podemos explicar como cuando me aparece infinito por 0. Cuando me aparece infinito por 0, esto es otra indeterminación. ¿Ok? Y para esta indeterminación se sigue lo mismo que en el caso anterior. ¿Qué se hace? Primero, se aplica logaritmo natural. Y ese logaritmo natural se hace con esta propiedad. ¿Cuál será el segundo paso para esta expresión? Se aplica exponencial. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque en este caso, cuando yo tengo infinito por 0, al aplicar el logaritmo, eso se va a transformar en 1 al infinito. Es decir, que al aplicar logaritmo, transformo esta indeterminación en esta y le aplico exponencial. Y se resuelve de manera muy sencilla. Otro caso que nosotros podemos tener es cuando yo tengo 0 elevado a la 0. Muchos de ustedes dirán, profesor, pero 0 elevado a la 0 es 0. No, eso es una indeterminación. Lo que yo sí sé es que 1 a la 0 es 1, pero 0 a la 0 yo no sé qué me da eso. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? De la misma forma. Primero, aplicamos logaritmo natural. Segundo, aplicamos exponencial. ¿Y esto por qué? Bueno, porque resulta que la forma
0 a la 0, yo lo transformé en 1 a la infinito y le puedo aplicar la exponencial. ¿Ok? Aquí hay que tener claro otra consideración que la voy a colocar entre comillas. En este caso, las polinomiales crecen más rápido que las logarítmicas. Y ustedes dirán, profesor, ¿y qué es eso de polinomiales y logarítmicas? Vuelvo a insistir, polinomiales y logarítmicas, me estoy refiriendo a funciones. ¿Ok? Que las funciones polinomiales crecen más rápido que las logarítmicas. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que lo voy a escribir por acá, que si ustedes, por ejemplo, tienen el límite, cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de x dividido entre x, como este crece más rápido que este, entonces eso va a ser 0. Entonces esto hay que tenerlo presente para hacer los ejemplos. ¿Ok? Fíjense que nosotros habíamos hablado del caso de las exponenciales, ¿no? En las exponenciales, perdonen que me devuelva por acá, aquí las exponenciales siempre van a ser mayores que estas. ¿Qué quiere decir para el caso de las exponenciales? Lo voy a escribir acá. Para el caso exponencial, si yo tengo el límite cuando x tiende a más infinito y yo tengo por ejemplo, tengo arriba x y abajo tengo e a la x, como este crece más rápidamente que este, entonces eso se va a hacer. Por supuesto que si yo tengo el límite cuando x tiende a más infinito y ahora yo tengo e a la x arriba y x acá, eso va a tender a ser infinito. Recuerden, estas son propiedades muy fuertes para poder resolver los ejercicios de indeterminaciones de la forma infinito-infinito. El otro caso, ya nosotros lo habíamos visto. Sin embargo, lo voy a escribir acá, que es cuando es infinito menos infinito. Cada vez que aparezca infinito menos infinito, yo voy a tener también una indeterminación. Pero estas indeterminaciones se rompen aplicando conjugada o utilizando el término mayor, coma, cuando yo estoy trabajando con polinomios. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llega la parte que nos faltaba ver de los límites infinitos al infinito. Los ejercicios de esta parte están descritos en el próximo video.